En este video vamos a hablar sobre generics en Java, una característica muy útil y poderosa que nos permite escribir código más flexible, seguro y reutilizable. Bienvenidos a Code Riverside. Si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Los generics en Java son una forma de escribir código que se adapta a diferentes tipos de datos, sin tener que repetir el mismo código para cada tipo. Si pensamos en cajas, podemos pensar en los generics como la etiqueta que le asignamos a una caja. Es decir, podemos tener una caja de libros y otra de lápices, por lo que estas etiquetas representan el tipo de dato que queremos usar o asignarle a las cajas. La abstracción anterior podría representarse así en Java, donde tenemos una caja de libros y otra de lápices. Veamos en código el problema que queremos resolver usando generics. Podemos pensar en definir una clase caja de números enteros de la siguiente forma. Podemos definir una propiedad entera con el nombre value y definir un constructor. Añadámosle un get. En nuestra clase main podemos definir una instancia de la clase integerBox y podemos imprimir su valor. Esta clase funciona bien, pero ¿qué pasa si queremos tener una caja de números de punto flotante? Podríamos pensar en crear otra clase float y del mismo modo definir una propiedad value, pero esta vez de tipo float. Y en nuestra clase main definir una instancia de la clase floatbox. Las dos clases funcionan bien, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos generando código duplicado, y eso es algo que debemos evitar en nuestros programas. Para solucionar este problema, podemos pensar en crear una clase ObjectBox, y en lugar de usar integer, float, cualquier otro tipo de dato, podemos usar object. Recordemos que todas las clases que se definen en Java heredan de la clase object, ya sea directa o indirectamente. Entonces, podemos definir nuestra propiedad value de tipo object. Entonces, en lugar de definir instancias para las clases IntegerBox y FloatBox, podemos definir una instancia de la clase ObjectBox, enviándole un valor numérico, un valor de tipo string o un valor de cualquier otra clase. Por ejemplo, book. ¿Cuál es el problema acá? Es que no sabemos el tipo de dato que estamos manejando. En este caso, solo sabemos que la instancia ObjectBox es de tipo Object, pero nosotros queremos manejarlo como entero. Y para manejarlo como tal, nos obliga a hacer un cast.
Del mismo modo para nuestra instancia ObjectBox1, que contiene un string. De forma similar para nuestra instancia ObjectBox2, que contiene un libro. Es decir, sin usar generic, estamos obligados a hacer un casteo. Pero al no saber qué tipo de datos estamos manejando, podemos incurrir en errores. Por ejemplo, pensar que nuestro valor es un string donde nos dice que una clase integer puede ser casteada a una clase string. Esto nos obliga a verificar usando instance of para asegurarnos el casteo. Con esto nos aseguramos de que el casting sea correcto. Podemos usar pattern matching for instance of, que viene ya en Java 17. Entonces, el uso de object puede llevarnos a cometer errores en tiempo de ejecución. Con todo esto en mente, los generics vienen a ayudarnos a resolver estos problemas. Y lo que podríamos hacer es simplemente escribir una sola clase box. ¿Cómo definimos un generic? Pues usando los símbolos mayor, menor y el generic, que por convención se usa una letra mayúscula. En este caso, T representa la primera letra de la palabra type. Esto es una convención, pero podemos usar cualquier otro nombre. Y ahora, para definir nuestra variable value, usamos nuestro tipo de dato genérico. Generamos el constructor y su getter. Ahora, nuestra clase box soporta cualquier tipo de dato, ya sea enteros, números de punto flotante, libros o cualquier otra cosa. Los generics son usados para verificar el tipo en tiempo de compilación, ya que el compilador verifica que los tipos sean compatibles y se evitan errores en tiempo de ejecución. Veamos cómo usar esta clase. Ahora, para definir nuestra caja de números enteros, usamos el siguiente código. Definimos la caja con su tipo de datos e instanciamos. Y al constructor le enviamos el tipo de datos que hemos definido. Todo funciona como esperamos. Acá lo interesante es que solo puedo asignar números enteros a mi objeto box. Podemos observar si yo quiero asignarle un string, no me permite, y esto es en tiempo de compilación. Podemos ver que los tipos de datos son incompatibles. Esto nos asegura que nuestra caja box de números enteros solo recibe números enteros y no podemos asignarle otros tipos de datos. Si necesito una caja de strings, defino mi caja de strings. Esto nos ayuda mucho a la hora de programar, ya que tenemos claramente definido nuestros objetos y su tipo de dato correspondiente. Entonces, los generics nos permiten definir tipos parametrizados.
es decir, tipos que pueden adaptarse a diferentes tipos de datos según el contexto en el que se usen. Los generics permiten evitar el uso de object y el casting innecesario, lo que reduce el riesgo de errores en tiempo de ejecución. Nos ayuda a resolver el problema de la duplicidad del código y ayuda a la legibilidad del código. Algunas cosas a considerar cuando se usa generic. Estos no pueden ser aplicados a clases que descienden de la clase throw, no pueden ser aplicados a clases anónimas y no pueden ser aplicados a enumerados. Algo importante a recordar a la hora de usar generic es que no podemos usar tipos de datos primitivos. Por ejemplo, como podemos ver, los tipos de datos primitivos no están permitidos a la hora de usar generics, por lo que deberíamos usar los root. En lugar de usar int, deberíamos usar int. En lugar de usar char, deberíamos usar character. En lugar de usar double, deberíamos usar el wrap double. Si quieres saber un poco más sobre tipos de datos primitivos, te dejo un enlace en la descripción del video. Otra cosa importante a la hora de usar generics es la capacidad de restringir los tipos de datos que queremos usar en nuestras clases. Volviendo a nuestra clase box, podríamos querer restringir que nuestra clase box solo permita tipos de datos number, para lo cual usamos el keyword extend y la clase number. Con esta instrucción, lo que estamos diciéndole a Java es que solo permita tipos de datos que deriven de la clase number. Por ejemplo, la clase long deriva de la clase number. Como podemos ver, ya no nos permite manejar strings en nuestra clase genérica box. Esto es realmente útil a la hora de usar generic, ya que nos permite tener un mejor control de los tipos de datos que queremos manejar en nuestras clases genéricas. Ahora veamos algunos conceptos un poco más avanzados en el tema de generic. Veamos el tema de row type. Los row types son los tipos genéricos sin argumentos de tipo. Por ejemplo, dado el tipo genérico box, el row type correspondiente box. Los row types existen por razones de compatibilidad, específicamente con el código anterior a Java 5, que no usaba generics. Sin embargo, usar row types implica perder las ventajas de los generics, como la seguridad de tipos y el evitar el casting innecesario. Por lo tanto, se recomienda evitar el uso de row types en los programas. Veamos esto en código. Supongamos que tenemos nuestra caja genérica box, que contiene números enteros. Al quitarle el tipo de dato genérico, obtenemos un row type. El código se ejecuta normalmente, pero al definirlo de esta forma, es como si estuviéramos manejando instancias de la clase object, como se puede observar acá. Y esto nos vuelve a llevar al tema del casting, que como vimos anteriormente nos genera problemas en tiempo de ejecución, por lo que debemos evitar el uso de row types en nuestros programas. Veamos ahora los while. Recordemos que los generics son usados para verificar el tipo tiempo de compilación. Cuando no se aplica generic se asume por defecto el tipo de datos object. Cuando vemos el signo de interrogación a la hora de definir generics, este representa una lista de cualquier tipo. Con el wildcard podemos restringir los tipos de datos que queremos usar en nuestras clases. En este caso, number significa que requerimos que el tipo de dato sea de cualquier tipo que sea subtipo de number. Esto se denomina bound. Por el contrario, si queremos una lista de cualquier tipo que sea supertipo de integer, usamos el keyword super. Esto se denomina lower bound. Veamos en código. Veamos ahora el uso de while. Acá tenemos un método find list que recibe una lista genérica de cualquier tipo.
Al recibir la lista, lo que el método hace es imprimir los valores de la lista. Nótese que la lista, a ser de cualquier tipo, internamente se lo maneja como object. Definamos una lista de enteros. Agreguemos un valor a esta lista y ahora enviemos esta lista a nuestro método printlist. Vemos que nuestro programa se ejecuta como es esperado. En este punto podríamos pensar que en lugar de usar el wildcard, podríamos definir nuestra lista como object. Pero como podemos observar, nuestro método printlist está esperando ahora una lista de objetos. Es por esta razón que no nos sirve usar una lista object. Y el wildcard viene a solucionar este problema. Veamos otro ejemplo. Ahora yo tengo otro método que imprime una lista de números. Este método solo permite listas que deriven de la clase number. En este otro ejemplo, al ser nuestra lista de enteros y ser un subtipo de number, funciona sin problemas. Ahora definamos otra lista, pero esta vez de string. E intentemos pasar esta lista al método printlistNumber. Como podemos observar, no nos permite enviar una lista de string, dado que estamos restringidos a enviar solo listas que deriven de la clase number. Lo anterior se denomina upper bound. Veamos otro ejemplo de esto. En este caso, estamos restringiendo a que nuestra lista sea o derive de la clase book. Veamos un poco la estructura de esta clase. Podemos ver que nuestra clase book hereda de la clase thing y tiene una propiedad título. Esta clase thing tiene una propiedad nombre y tenemos dos clases que derivan de esta clase thing. Esta otra clase es la clase pencil. Tiene una propiedad color. Con esto en mente, solo podemos enviar listas de tipo book. Definamos una lista de este tipo. Y ahora llamemos a nuestro método printlist. Como podemos observar, estamos cumpliendo con las restricciones que pusimos a nuestro método printlistUpperBound. Y todo funciona como es esperado. Veamos ahora cómo funciona lowerBound. A diferencia de nuestro método anterior, en lugar de usar extend, estamos usando super, lo que significa que solo podemos enviar listas del supertipo book o de la misma clase book. Como podemos observar, ambos métodos, lowerBound y upperBound, funcionan como es esperado porque estamos cumpliendo con las restricciones que hemos puesto a nuestros métodos. Si definimos una lista de tipo things, que es el padre de la clase book, y tratamos de enviar a nuestros métodos upperBound y lowerBound esta lista, podemos observar que nuestro método upperBound no permite esta lista, dado que está restringido a listas del subtipo book. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle un like. Muchas gracias.